Pues muy buenos días a todos. Gracias, Rafa, por tu amable presentación. Muchas gracias a PD por la oportunidad que me concede de poder compartir algunas reflexiones sobre un tema tan apasionante como Europa. Si hacemos un poco de historia, y muy poquito, pero nos remontamos, por ejemplo, a lo que nos decía Ortega. Ortega siempre hablaba de si España es un problema, Europa es la solución. Es verdad que hoy Europa nos aparece también como un problema. Vamos a hablar sobre eso, pero sin ninguna duda sigue siendo en buena medida la solución. Rafa ha hecho la referencia que tengo el honor de presidir el Círculo de Economía, una institución que se creó en el año 58, por lo tanto tiene ya casi 54 años, y en el año 58, en los aledaños del plan de estabilización que modernizó nuestra economía, los inspiradores del Círculo de Economía, y en concreto su gran inspirador, su ideólogo, Jaume Vicens Vives, probablemente el historiador económico español más importante del siglo XX, pues ya introdujo el concepto de Europa. Estamos hablando del año 58 en pleno franquismo, pero ya sabían que Europa era un referente de modernidad y era un referente de libertad. Y eso está en el ADN de muchos de todos nosotros, ¿no? Nuestro europeísmo no es un europeísmo solo de conveniencia, sino que es un europeísmo también de corazón, a pesar de todas las dificultades. Europa es un proyecto político. Europa ha sido durante muchísimo tiempo, sin ninguna duda, un concepto geográfico, un referente cultural. Compartimos unos valores culturales y unas raíces, eso que se llama el judeocristianismo, y ha sido también siempre un escenario de guerra, un teatro de conflicto. Y por primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, la última de las grandes guerras que ha asolado Europa durante siglos y siglos, los padres de la construcción europea, los que tenían esa idea, pensaron que era el tiempo ya de que Europa dejara de ser un teatro de conflicto y se convirtiera en un espacio de paz permanente. Y esa es la idea primigenia. Europa nace de un concepto que puede parecer negativo, pero que también tiene su contenido político, que es el miedo. El miedo de los europeos de volver a enfrentarse entre sí de manera tan trágica y tan sangrienta. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en los 70 años anteriores, franceses y alemanes, y después muchísimos más, se enfrentaron entre sí de forma dramática, con la guerra franco-prusiana primero en el año 1870, luego con la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Y ese miedo a que ese conflicto, esa confrontación se repitiera, es la que está en el origen de esa construcción europea. Construyamos Europa para evitar la confrontación. Y como después de una guerra tan sangrienta es muy difícil plantear en términos políticos un proyecto de unión, se hizo por la vía pragmática. Europa se construye al principio desde la economía y curiosamente ahora tiene problemas también por la economía. Pero se construye desde la economía con la idea de que se tenía que ir avanzando hacia un proyecto político. Pero se empieza por la economía y por eso le llamamos, los que ya tenemos una cierta edad, al invento, le llamamos durante muchísimos años el mercado común. ¿Por qué? Porque era una zona de libre cambio y la primera política que se comparte es la política comercial y un arancel común. Perdón, que se me ha ido y un arancel común. Y algunas otras políticas que de forma compensatoria se añaden también desde el principio, como la política agraria común. A partir de ahí, Europa va avanzando. Y al cabo de un cierto tiempo, al nombre de la cosa le llamamos Comunidad Económica Europea. ¿Por qué? Porque ese mercado común, que era una zona de libre cambio con algunas políticas añadidas, como la política agraria, como he dicho, pues empieza a institucionalizarse. Y se dota de contenido a la Comisión Europea, se crea el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Y se le van añadiendo políticas adicionales. Hay un proceso de cesión paulatina de soberanía desde los Estados miembros hacia la construcción supraestatal. Llegó un momento, a finales de los años 80 y principios de los 90,
que los líderes europeos de la época pensaron que había que dar un paso cualitativo adicional y volver a la idea primigenia de los fundadores y, por lo tanto, darle ya contenido político de verdad al proyecto. Y por eso le quitamos adjetivos y desde hace ya unos cuantos años sabemos que la construcción europea se denomina Unión Europea. Insisto, sin adjetivos, porque va más allá de la economía. Hay una voluntad de disponer de una política exterior común, hay una voluntad de crear un espacio judicial común, hay una voluntad incluso de poner las capacidades militares al servicio de determinadas misiones en el exterior por parte de la Unión Europea y, desde luego, se hace una cosa que es trascendental, que es poner los pilares para crear una moneda única entre muchos de los países integrantes de la Unión. Fíjense ustedes que estamos hablando de la moneda, por lo tanto de la política monetaria, que fija la cantidad de dinero y los tipos de interés, un elemento básico de la soberanía. Estamos hablando de la política exterior, estamos hablando de la justicia o estamos hablando de la defensa, que son elementos básicos de la soberanía de los llamados Estados-nación. Por tanto, es un proyecto claramente de contenido político. Y eso ha supuesto un gran avance, porque ceder soberanía no es fácil, pero es el camino adecuado. Por tanto, me anticipo a mi conclusión del final de mi intervención para decir que o avanzamos en ese proceso o la idea de Europa puede, como construcción política, puede incluso desaparecer, cosa que sería trágica. Pero además de ese proceso, que ha sido razonablemente exitoso, hay otro elemento que nos permite definir Europa como la historia de un éxito, que es la extensión de su número de miembros. Porque Europa, como ustedes saben, nace con 6. Desde luego que estuvieran Francia y Alemania, desde la perspectiva del proyecto político, era absolutamente imprescindible, más Italia y los 3 países del Benelux. Bien, pero hoy somos 27, a punto de ser 28. Y ha habido un proceso de sucesivas ampliaciones que ha tenido un sentido político y geográfico también muy claro. Porque cuando se fue el general de Gaulle como presidente de Francia y se levantó el veto francés a la entrada del Reino Unido en Europa, pues hubo una ampliación de 3 países. 3 países atlánticos, con democracias consolidadas y con economías eficientes, con economías de mercado eficientes, que fueron el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Después vino otra ampliación, se hizo en 2 fases, pero el sentido es el mismo, la lógica es la misma, que es una ampliación hacia el Mediterráneo. Primero entra Grecia y luego entramos España y Portugal. Ya éramos 12. Bien, hubo una tercera ampliación, de nuevo hacia el norte y hacia Centro Europa. Y creamos la Europa de los 15, con Austria, con Suecia y con Finlandia. Y esa Europa de los 15, muy homogénea, por lo menos razonablemente homogénea, es la que se plantea el proyecto de Unión Europea, la que dice estamos ya en condiciones de avanzar en un auténtico proyecto político. Bien, pero mientras tanto, como es natural en la vida y en la historia, pasan cosas. Y una de las cosas que pasó es que cayó el muro de Berlín. Y al caer el muro de Berlín se desata una dinámica en todos los ámbitos extraordinariamente vertiginosa. Y ahí empiezo por una paradoja que me gusta mucho repetir. Durante la segunda mitad del siglo XX el escenario geoestratégico estuvo dominado por lo que llamábamos la Guerra Fría, el equilibrio del terror, a través de la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Y de nuevo, los que tenemos una cierta edad, pensábamos que ese esquema iba a ser eterno, o por lo menos que no veríamos cambiarlo significativamente. Había una especie de empate permanente entre 2 bloques que se enfrentaban en todos los terrenos, incluido también el militar, pero nunca de forma definitiva y directa, por la destrucción mutua asegurada que comporta una guerra nuclear. Pero resulta que, para estupefacción de todos, un día cae estrepitosamente el muro de Berlín, en noviembre del año 1989. Y apenas un año y medio después, en agosto del año 1991, vemos también cómo se desmorona una construcción política que nos parecía solidísima, que era la Unión Soviética, que se descompone nada menos que en 15 países. Bien,
Esa Guerra Fría, por lo tanto, es ganada por uno de los bandos, Occidente, de forma absolutamente clara, sin condiciones. Y Francis Fukuyama, un politólogo norteamericano de origen japonés, nos hablaba del fin de la historia porque Occidente expandiría todos sus valores en lo político, en lo económico, en lo social, en lo ideológico, a todo el planeta. Y ahí está la paradoja, y es que de esa victoria sin paliativos de Occidente, a partir de ahí se desencadena un proceso de desoccidentalización del planeta como nunca nos hubiéramos podido imaginar. Porque se desatan unas energías y se generan unas nuevas dinámicas que hacen que empiecen a surgir otros polos de poder y que cambian completamente, como diría un viejo marxista, la correlación de fuerzas a nivel internacional. Y hoy el centro de gravedad del planeta ya no está en Occidente. Al principio estaba en Europa, se desplazó por el Atlántico por la fuerza de Estados Unidos, ahora claramente se está desplazando por el Pacífico. Yo suelo utilizar siempre el mismo ejemplo geográfico. Probablemente muy pronto ese centro de gravedad del planeta estará en el estrecho de Malaca, que es la conexión natural entre el Índico y el Pacífico y que está prácticamente en el Ecuador. Dicho de otra manera, la victoria de Occidente en la Guerra Fría lo que hace es desplazar el centro de gravedad del planeta del norte al sur, conceptos ya obsoletos, y del oeste al este. Bien, eso explica también en buena medida la angustia o la inquietud que tenemos los europeos, porque a pesar de haber hecho ese esfuerzo, vemos que vamos perdiendo relevancia estratégica en este nuevo mundo del siglo XXI. Y desde luego solo la podremos recuperar si abordamos el proyecto político y somos una auténtica unión. Pero vuelvo al hilo de mi argumentación, porque he hablado del muro de Berlín, y al caer el muro de Berlín, para Europa empieza un nuevo fenómeno. Y es que hay toda una serie de países, los que estaban bajo la órbita soviética, incluso algunos de ellos dentro de la propia Unión Soviética, que ven de nuevo en Europa un referente de libertad en lo político y en lo económico. También, si se me apura, desde la perspectiva de la defensa, porque todos esos países, además, inmediatamente plantean su salida del pacto militar soviético, el Pacto de Varsovia, para pedir su entrada en la Alianza Atlántica y, desde luego, para pedir su integración en la Unión Europea. Y se produce otra ampliación que es mucho más dramática que las anteriores, porque las anteriores respondían a países relativamente homogéneos, desde luego en lo político y en lo económico. Pero de la misma manera que la ampliación mediterránea se hace con 3 países que habían sido dictaduras, para entendernos, de derechas, ahora estamos hablando de integrar, con la excepción de Malta y Chipre, que son 2, como digo con todos los respetos, pequeños países que completan de alguna manera el ámbito mediterráneo, pero el resto de países eran dictaduras comunistas hasta el año 89, eran economías planificadas centralmente y pertenecían a otra alianza militar. Y en muy poco tiempo, porque se toma una decisión política probablemente sin el necesario rigor económico e institucional, en muy poco tiempo pasamos de 15 a 25 primero, luego a 27 con Bulgaria y Rumanía y ahora a 28 cuando se produzca la integración de Croacia. Bien, un club que empieza con 6 y acaba en 27 o 28 y del cual de momento nadie se ha salido, y más allá de fenómenos, de epifenómenos políticos en algunos países, no sabemos de nadie que se quiera salir, pues es un club que tiene atractivo, es un club que tiene sex appeal. Todo el mundo ha querido entrar, nadie quiere salir, hay otros que están en la lista de espera y, por lo tanto, cuando en un club pasa eso, es que el club es atractivo. La idea de Europa sigue siendo muy atractiva y eso también, por lo tanto, explica mi afirmación de que Europa es la historia de un éxito. A partir de ahí, lógicamente, pues han venido también problemas, ¿no? Integrar esos países que tenían unos orígenes y una naturaleza tan distinta a la inicial, pues ha supuesto costes. Y manejar un proyecto político entre 6, incluso 15 países, pues puede ser relativamente fácil. Manejar un proyecto político con 27 o 28 voces es más difícil.
En castellano refranero diríamos: quien mucho abarca, poco aprieta. Y por lo tanto hay también un elemento de crisis institucional muy importante. Muy importante. Durante mucho tiempo el eje franco-alemán pues marcaba las pautas, luego eso se fue diluyendo y ahora lo que estamos viendo es que hay un solo país que intenta marcar las pautas. Volveré enseguida a ello porque saben ustedes que, como es natural, me estoy refiriendo a Alemania. Y además se le ha añadido la crisis económica. Una crisis económica que nos afecta a todos, a unos más que a otros, pero que también introduce elementos fuertes de incertidumbre. Bien. Dentro de este contexto, en ese contexto, ha habido un proyecto que ha sido esencial en la historia reciente de Europa, que es la creación de una moneda común, que hoy abarca ya a 17 países. Una moneda común significa, como antes he dicho, ceder la política monetaria y, por lo tanto, ceder el control de la cantidad de dinero y, por lo tanto, la política antiinflacionista y el control de la estructura de tipos de interés. He dicho moneda común, pero además ustedes saben que es moneda única. Eso es lo que diferencia el proyecto del euro de los otros proyectos de cesión de soberanía, porque Europa teóricamente dispone de una política exterior común, pero no tiene una política exterior única, porque los países siguen manteniendo sus propias políticas exteriores, que a veces son contradictorias entre sí y con la propia política exterior de la Unión Europea, como vemos casi todos los días. En el caso de la moneda eso no podía ser, porque desde la ley de Gresham sabemos que dos monedas no pueden coexistir durante mucho tiempo, porque al final, además, la mala desplaza a la buena. Y, por tanto, renunciamos a nuestras monedas nacionales. Y, bueno, el euro se crea con, insisto, una moneda común, una centralización de la política monetaria en el Banco Central Europeo, que no es una reserva federal, que no es el Banco de Inglaterra, que no es el Banco de Japón, porque, por lo menos de momento, no es prestamista en última instancia, pero sí que es una autoridad monetaria única, y lo que se pretende es garantizar la mínima homogeneidad dentro de la propia Unión Monetaria a través de lo que se llamaba y se llama el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que marcaba unos límites en términos de déficit presupuestario o en términos de nivel de deuda pública que, en principio, tenían que permitir que las tensiones que se producen de vez en cuando en los mercados monetarios y financieros no afectaran a la estabilidad del euro. Ahí se pusieron además tres noes en ese momento. En buen español, no bailout, no exit y no default. Bueno, ahora nos encontramos en una situación en la que no bailout, de momento ya ha habido tres, no default, esperemos que no, pero el riesgo existe, y no exit, esperemos que no, pero el riesgo existe. Y todos sabemos que es absolutamente cierto. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué eso que creíamos que iba a ser suficiente para garantizar la estabilidad del euro no lo ha sido? Bueno, no lo ha sido porque la crisis económica y financiera nos ha puesto de manifiesto que existen graves desequilibrios, graves incumplimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en términos de desequilibrios en las cuentas exteriores, con países con superávit y otros países que han acumulado fuertes déficits, como el nuestro, déficits o desequilibrios en las cuentas públicas, con déficits públicos muy importantes, y una acumulación, también en determinados países, de deuda muy fuerte. No solo de deuda pública. El principal problema que tiene la economía española, más allá del drama social del desempleo, es la gran acumulación de deuda del conjunto de la economía, por lo tanto también del sector privado, financiero y no financiero. Y además de ese problema de deuda asociado al desempleo, el hecho de que esa deuda en buena medida sea deuda externa. Un país como el nuestro, que ha gastado más de lo que ha producido durante muchísimo tiempo, y eso se reflejaba en enormes déficits comerciales, ha podido financiar ese desequilibrio exterior gracias al ahorro externo de determinados países que se comportaban de manera opuesta. Esos desequilibrios generan enormes tensiones en los mercados de capitales y, como he dicho, en los mercados de trabajo.
porque no hay nada más opuesto al hecho de que tengamos una misma moneda, que países que tenemos la misma moneda que otros tengamos que pagar 400, 500, algunos más, otros menos, puntos básicos que otros miembros de la Unión Monetaria a la hora de financiarnos externamente. Y ahí es donde estamos, Probablemente una moneda común en el futuro solo pueda persistir si esos diferenciales se reducen sustancialmente y, por lo tanto, también se puede producir una cierta mutualización de la deuda a nivel europeo, lo que se conoce como los eurobonos, disminuir, como decía, las primas de riesgos y buscar los mecanismos para que eso suceda. ¿En qué punto estamos? Saben ustedes que estamos en el debate de si España debe pedir o no un rescate. Ayer mismo estuvo aquí el presidente del Gobierno. Yo les voy a dar mi opinión sobre esta cuestión. Un rescate, para entendernos, a la griega o a la portuguesa o a la irlandesa, no es previsible porque ni la situación de España lo requiere, ni el volumen de España más Italia lo posibilitaría. ¿Por qué hay un rescate total de esos países? Hay un rescate total de esos países porque en un momento determinado, fueron cayendo sucesivamente como piezas de dominó, pues no podían financiarse. Salían al exterior a buscar financiación y nadie les prestaba nada, ni tan siquiera a precios desorbitantes. Y si tú tienes que cumplir tus obligaciones y nadie te da el dinero para poderlas pagar, tienes que recurrir a los entes políticos, lo que llamamos la troika. Y la troika es la que facilita la financiación de esos países porque no tienen alternativa de financiación. Lógicamente hay unas contrapartidas. En este caso, la troika se instala en los ministerios de Economía de cada uno de esos países y dicta la política económica. Bien, ¿por qué no es el caso de España? Porque nosotros sí que nos seguimos financiando en el exterior. Estos días se ha publicado, a reserva de la evolución del déficit público, que seguramente requerirá nuevas necesidades de financiación, que el Tesoro ha cubierto ya la práctica totalidad de sus objetivos de financiación para este año. Por lo tanto, no necesitamos que nos rescaten. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que seguimos pagando por esa financiación unos tipos de interés por la prima de riesgo que están por encima de la sostenibilidad a medio plazo del servicio de nuestra deuda. Cuando los tipos de interés que hay que pagar están por encima de la tasa de crecimiento nominal de la economía, lo que estamos haciendo es agrandando la bola de nieve. Vuelvo al refranero castellano, pan para hoy y hambre para mañana. Por lo tanto, inevitablemente, para hacer sostenible nuestra situación y la recuperación de niveles normales de deuda para el conjunto de la economía, insisto, sector privado no financiero, familias y empresas, sector financiero y sector público, tenemos que conseguir que se rebajen los tipos de interés. De ahí el efecto positivo, que siempre es temporal, de las palabras, si no se materializa, de las palabras del presidente del Banco Central Europeo, del señor Draghi, cuando dijo: estoy en disposición, si un país pide oficialmente la ayuda, estoy en disposición de comprar de forma ilimitada deuda en los mercados secundarios. Bien, eso ayuda a aplanar la curva de tipos de interés. Y se produce, desde luego, esa intervención todavía más, porque ya no responde solo a unas expectativas, sino a una realidad. ¿Bastará eso? ¿Bastaría eso? Bueno, eso es lo que ahora se discute. Pero también se ha puesto encima de la mesa otra circunstancia que ustedes conocen, y es que además de esa intervención en los mercados secundarios del Banco Central Europeo, los países que emiten deuda, a través de subastas de letras del Tesoro, de emisión de bonos a medio y largo plazo, los países que emiten deuda tengan la posibilidad de poder acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad, al MEDE. Insisto, tengan la posibilidad. Algunos llaman a esto una línea de crédito preventiva, que es, si yo voy al mercado primario, porque emito o subasto, y los mercados lo que me piden es un tipo de interés que está por encima de mis necesidades, yo siempre tengo la alternativa de acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad y financiarme a precios razonables. La conjunción de esas dos cosas, sí que inevitablemente tendría un efecto positivo, de aplanar la curva de tipos de interés y que, por lo tanto, nuestro sector público y nuestro sector privado, nuestras empresas y nuestras familias pudieran volver a financiarse en condiciones asumibles.
Bien, ¿por qué no está pasando eso? ¿O por qué se debate sobre esta cuestión y existe incertidumbre de si hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Bien, hay un motivo. Y es que tampoco tenemos en estos momentos la garantía de que si eso se pone en marcha, los países, la totalidad de los países integrantes de la Unión daría el visto bueno. Y lo peor que nos podría pasar es pedir ayuda y que no nos la dieran. Tenemos que tener la garantía de que si pedimos ayuda nos la van a conceder. Y ahí es clave la posición de Alemania. Déjenme que les haga muy brevemente también un poco de historia, ¿no? Cuando se produce la reunificación de Alemania después de la caída del muro de Berlín, el canciller de la época, un canciller histórico, Helmut Kohl, se encuentra con serias dificultades, porque tiene enfrente serias reservas, sobre todo del Reino Unido y de Francia. No sin razón, porque cada vez que ha existido una Alemania demasiado fuerte en Europa, el Reino Unido y Francia y otros, pero el Reino Unido y Francia han sufrido las consecuencias. Se le atribuye al presidente Mitterrand, no sé si es verdad o no, esa famosa frase de amo tanto a Alemania que prefiero que haya dos. Y eso lo que reflejaba era un enorme temor. Es decir, una Alemania demasiado fuerte, ¿qué nos pasará, no? ¿Qué nos pasará? ¿Intentará imponer de nuevo una Europa alemana? Y la respuesta del canciller Kohl fue enormemente inteligente, propia de un gran estadista. La respuesta del canciller Kohl fue: no se preocupen ustedes, yo entiendo que ustedes teman una Europa alemana, no la van a tener. Lo que sí van a tener para siempre es una Alemania europea. Bien, y así se consiguió que Francia y Alemania vencieran sus reticencias. El canciller Kohl además recibió el apoyo de España, entonces el presidente era Felipe González, y hoy pues, tenemos la Alemania reunificada. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que Alemania está empezando a perder sus autolimitaciones derivadas de lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial y con el nazismo. Está empezando a perder sus complejos y está ejerciendo el poder que le concede ser el país más importante de la Unión Europea, cada vez además con más distancia. Por lo tanto, el mantenimiento del famoso eje franco-alemán es mucho más alemán que Franco. Cuando estaba el anterior presidente francés, el señor Sarkozy, pues se hablaba de Mercosí, ¿no? Como ahora se llama Mercoland, bueno, pero Mercosí. Y yo tenía un amigo que me decía, no es Mercosí, ¿no? Es más bien Merkelsí. Y otro amigo lo refutó y le dijo, no, lo pronunciáis mal, es Merkel sí. Y bueno, pero esos que son chascarrillos lo que reflejan es el cambio de equilibrio de poder, de la correlación de fuerzas dentro de la propia Unión Europea y la capacidad que está teniendo Alemania para conducir el proceso. Y esa capacidad que está teniendo Alemania pues hace que, aunque probablemente en algunas mentes está el tener una Europa alemana, o por lo menos una Europa que piense como los alemanes, lo que sí que se está viendo es una Alemania alemana. Es decir, un país que más que situarse en la perspectiva de la construcción europea, se está situando en la perspectiva del fortalecimiento interno. Y ahí, pues, ese problema habrá que resolverlo. Algunos dicen que tengamos paciencia, pero hay que esperar a otoño, que es cuando se producen las elecciones en Alemania, si no se anticipan. De esas elecciones probablemente se derivará una gran coalición que puede ver las cosas de distinta manera y darle un nuevo impulso político al proyecto de Unión Europea. Voy terminando porque ya he agotado mi tiempo. Los problemas son muy serios, pero el proyecto político de Europa es demasiado importante como para que lo echemos a perder entre todos. Y ahí hace falta, desde luego, liderazgo. Y hace falta visión, a largo plazo, no solo intereses cortoplacistas o derivados de contiendas electorales. Y por lo tanto, haciendo referencia al eslogan de estas jornadas, desde luego hay futuro, hay que construirlo, hay que seguir construyéndolo. Pero sin ánimo de rebatir el título de esta mesa, no basta con ilusión y confianza,
son condiciones necesarias. Pero, insisto, hace falta también liderazgo y visión. Europa, como he dicho al principio y ahora concluyo, es un proyecto político o no es nada. Volverá a ser un escenario de confrontación. Y el euro, por lo tanto, y su mantenimiento es condición necesaria. Y hay que hacer todo lo posible para que esa construcción no se destruya. Una vuelta a las monedas nacionales no solo sería catastrófica para nuestras economías, sería letal para Europa y su futuro político. Y eso significa avanzar en la cesión de soberanía. Algunos le llaman a eso un proyecto federal. Yo no tengo ningún inconveniente en sumarme al término. Un proyecto federal significa seguir cediendo soberanía a los organismos supraestatales de tal manera que algún día seamos algo parecido a los Estados Unidos de Europa. Porque sin ser los Estados Unidos de Europa, los países europeos, cada uno de nosotros, por importantes que seamos, vamos a ser cada vez menos en el concierto internacional. Solo a través de Europa seguiremos siendo relevantes. Yo espero que todos lo podamos contemplar de la misma manera y que además lo podamos ver. Muchísimas gracias.